El día de hoy hablaremos sobre Ucrania, un país que sobrevivió al odio de Stalin, a la explosión de un reactor nuclear y que actualmente se encuentra en guerra con Rusia, aparte de ser uno de los países más pobres de Europa. ¿Qué llevó a Ucrania a una guerra contra Rusia y por qué es considerado el más pobre? Lo veremos a continuación. Para saber qué está sucediendo en Ucrania, debemos conocer un poco de su historia, puesto que esto nos hará comprender la crisis actual que atraviesa esta nación europea. Podría decirse que la historia de Ucrania comienza 4500 años antes de Cristo, con algunos de los primeros asentamientos humanos en Europa, e incluso por un tiempo llegó a ser conocida como el granero de Grecia. En el siglo IX, gran parte del territorio de la Ucrania moderna estaba poblado por los Rus, quienes fundaron la Rus de Kiev, la cual abarcaba casi todo el territorio de las actuales Ucrania, Bielorrusia y la Rusia europea. Durante los siglos X y XI, se convirtió en el estado más grande y poderoso de Europa. En los siguientes siglos, sentó las bases para la identidad nacional de ucranianos, bielorrusos y rusos. Durante gran parte de su historia, luego de la caída del Kievan Rus en 1132, lo que hoy conocemos como Ucrania fue conquistado por distintos poderes extranjeros, como por ejemplo Lituania desde el siglo XIV y Polonia en 1569. Finalizada la Primera Guerra Mundial, los soviéticos toman el poder en Ucrania y forman la República Socialista Soviética de Ucrania. La cual trajo fuertes reformas que dejaron enormes cicatrices en los ucranianos. Eso a su vez dejó una gran división en los ucranianos entre los que hablan ucraniano y aquellos que hablan ruso y se identifican más con dicha cultura. Desde finales de la década de 1920, Ucrania se vio envuelta en la industrialización soviética y en la década siguiente la producción industrial de la república se cuadruplicó. Sin embargo, la industrialización tuvo un costo alto para los campesinos, que eran demográficamente la columna vertebral de la nación. Para satisfacer la demanda de alimentos cada vez mayor del Estado y para financiar la industrialización, Stalin instituyó un programa de colectivización mediante el cual el Estado expropiaba las tierras y el ganado de los campesinos y las agrupaba en granjas colectivas, haciendo cumplir esta política por medio de las tropas regulares y la policía secreta. Quienes se resistieron fueron arrestados y deportados, disminuyendo el número de campesinos. Sin embargo, el Estado bolchevique siguió demandando la misma producción, por lo que al haber menos campesinos aumentaba la cuota individual de producción de cada uno de ellos. Al igual que su miseria, la colectivización tuvo un efecto devastador en la productividad agrícola. Los miembros de las granjas colectivas no podían recibir grano hasta que se hubieran cumplido unas cuotas inalcanzables, y el hambre en la Unión Soviética se hizo generalizada. Entre 1932 y 1933, entre 7 y 10 millones de personas murieron a causa de una hambruna provocada por esta política, conocida como el Holodomor. Muchos aún debaten sobre si esta hambruna puede o no ser considerada como un genocidio, pero para los ucranianos y más de una docena de países, lo fue. Los tiempos de industrialización y Holodomor también coincidieron con el asalto soviético a líderes de la política y cultura nacional. A menudo acusados de desviaciones nacionalistas, dos olas de represión política estalinista y la persecución en la Unión Soviética desde el 29 hasta el 38 dieron lugar a la matanza de alrededor de 681.000 personas. Esto incluye 4/5 partes de la élite cultural ucraniana y 3/4 partes de los oficiales de alto mando del Ejército Rojo. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue fuertemente dañada por esta, y se necesitaron esfuerzos significativos para su recuperación. Se destruyeron más de 700 ciudades, más de 28.000 pueblos, aldeas y monumentos históricos además. La situación fue agravada por una hambruna en los años 46 y 47, causadas por la sequía y la ruptura de la infraestructura, lo cual tomó decenas de miles de vidas. A eso súmale la incesante represión soviética. Según las estadísticas, hasta el 1 de enero de 1953, el 20% de todos los deportados por el régimen soviético eran ucranianos. El segundo grupo étnico con más deportaciones después de los rusos. Aparte de los ucranianos, más de 450.000 alemanes residentes en Ucrania y más de 200.000 tártaros de Crimea fueron víctimas de deportaciones forzosas. A día de hoy, Ucrania es uno de los países europeos más pobres. Uno diría, bueno, es que fue parte de la Unión Soviética y estos la quebraron. Y pues sí, tiene parte de razón. Sin embargo, hay otras naciones europeas que también formaron parte de la Unión Soviética y a día de hoy son países prósperos, como por ejemplo República Checa, Polonia y Estonia, quienes el día de hoy tienen unos niveles de vida muy altos y son naciones bastante prósperas. Y bueno, debido a esa prosperidad, muchos ucranianos han optado por viajar a estos países para trabajar un par de meses y luego regresar a Ucrania. De hecho, el 12% del PIB per cápita de Ucrania es gracias a esas remesas, debido a que la mayor parte de la economía es informal. Ucrania, a pesar de ser uno de los 9 países que pueden fabricar sus propios aviones, tener una gran variedad de minerales e incluso uno de los suelos más fértiles del planeta, es tan pobre como El Salvador. Como hemos visto, Rusia ha controlado a Ucrania durante la mayor parte de su historia moderna y planea seguir haciéndolo. ¿Recuerden que les hablé de la división cultural del país? Bueno,
Las regiones al este del país son de mayoría rusoparlante, quienes quieren mantener una economía centralizada y los lazos comerciales con Rusia, mientras que la población del occidente y centro del país quiere una economía de mercado y comercial con Europa. Esto explica por qué Ucrania nunca concretó su transición al capitalismo. A día de hoy tienen más de 3.600 empresas estatales. Además, la parte de la economía que sí privatizaron está en manos de los oligarcas, exactamente el 85%. A eso súmale que toda la tierra fértil está en manos de 25 personas, además de que hasta hace poco la compra y venta de suelo agrícola estaba prohibida. O sea, los oligarcas compraron cuando comenzó el capitalismo y luego prohibieron que se compraran más para poder conservarlas, lo cual hace que el mercado agrícola ucraniano no sea competitivo. A todo esto se suma que Ucrania está en guerra con Rusia, la cual empezó luego del Euromaidán, cuando miles de jóvenes salieron a las calles de Kiev a protestar en contra del gobierno, siendo fuertemente reprimidos, pero al final derrocando al gobierno prorruso de Viktor Yanukovych. Se estarán preguntando, Delfín, ¿por qué iniciaron esas protestas? Bueno, pequeño ciudadano terrestre. Todo empezó así. Ucrania estaba a punto de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Esto beneficiaría enormemente al país y a sus ciudadanos, además de que Ucrania ya no dependería tanto de Rusia. Pero a último momento el presidente prorruso, por orden de Putin, se echó para atrás. Como recordarán, Ucrania está dividida entre los que hablan ucraniano y los que hablan ruso. Los que hablan ucraniano vieron las acciones de Yanukovych como una traición y comenzaron las protestas que posteriormente llevaron a que fuese derrocado. En el alboroto, Rusia anexó ilegalmente a Crimea y financió rebeldes separatistas prorrusos en las provincias de Donetsk y Luhansk. A día de hoy, 7 años luego de iniciada la guerra, los ucranianos siguen luchando por su país contra los rusos y los separatistas, además de que continúan intentando formar parte de la Unión Europea, a lo que Rusia se niega rotundamente debido a que Ucrania es el estado que separa a Rusia de la Unión Europea y su influencia. Actualmente, Rusia continúa movilizando tropas a la frontera de Ucrania, mientras que estos últimos intentan entrar a la OTAN también. Sin embargo, la OTAN es renuente a aceptar Ucrania debido a que la mayor parte del gas que llega de Europa es gracias a Rusia. Si la OTAN aceptara a Ucrania, es posible que Rusia corte el suministro de gas a Europa, lo cual tomaría miles de vidas, debido a que esto es algo indispensable en invierno. La triste realidad es que en caso de que Rusia comience una invasión en Ucrania, tanto Europa como el mundo miraría hacia otro lado. Tristemente, en caso de una guerra contra Rusia, Ucrania está totalmente sola. Claro, líderes mundiales han mostrado su descontento, entre comillas, ante las acciones rusas en contra de Ucrania. Sin embargo, sus amenazas son: vamos a aplicar fuertes medidas económicas en tu contra. Y como ya saben, eso nunca ha detenido a ningún ejército o ha tumbado a algún gobierno totalitario del poder. Por ejemplo, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, entre muchos otros. Solo deseo lo mejor y esperemos que nada malo suceda, porque a pesar de que la guerra se ve bonita en películas, es un acto horrible que arrebata incontables vidas y destruye todo a su paso. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para más contenido.